Me da mucho gusto saludar a Roberto Vélez Grajales, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, a propósito de que recientemente fue creado un consorcio para dar seguimiento a la medición de la pobreza y la evaluación de la política social, también en el contexto de la muy reciente extinción del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, Coneval. Roberto, muy buenas noches, bienvenido y gracias por atender esta comunicación. Hola, buenas noches. Saludos a ustedes. Por favor, ¿qué instituciones y de dónde provienen son las que van a conformar este consorcio y cómo van a estar trabajando justamente para evaluar el avance de la pobreza y el impacto de las políticas públicas en esta materia a nivel federal? Y mira, pues es una iniciativa que lanzamos 6 organizaciones. La ya mencionada, la que representa el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, junto con el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana, México Evalúa, México Cómo Vamos, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el INCO. Es una iniciativa que surge, como ya lo mencionabas, a raíz de la desaparición de Coneval, que como bien sabemos se encargaba de no solamente la medición de la pobreza y la publicación de la misma, sino de la evaluación sistemática de la política social en México, ¿no? Entonces, pues se está dando un cambio institucional en México. El Coneval desaparece a 20 años de haber sido creado, y ese es un detonante para que las organizaciones que estamos lanzando ese consorcio pues decidamos hacer este seguimiento tanto a la parte de medición de pobreza como a la evaluación de la política social. Entonces, nuestro planteamiento es muy general, pero al mismo tiempo muy específico en términos del objetivo, que es, en primer lugar, pues, lamentar la desaparición de Coneval. No queremos dejar de reconocer el trabajo que realizó Coneval durante los últimos 20 años, y también consideramos que su desaparición es una gran pérdida institucional para el país, ¿no? Pero dado eso, pues hay nuevas entidades públicas encargadas de este trabajo, en particular el INEGI, queda a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación integral de la política social. Y entonces estamos a la espera de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las nuevas atribuciones que recaen en INEGI, así como en la parte programática en la Secretaría de Hacienda, pues para que las entidades expongan cómo es que van a hacerlo a partir de ahora, ¿no? Pero independientemente de cómo lo vayan a hacer, pues nosotros, desde nuestras organizaciones, tanto por separado como en conjunto, vamos a hacer este seguimiento en torno a la política de desarrollo social y su resultado principal, que se especifica en la ley mexicana, que es el combate a la pobreza. Justamente en ese sentido iba mi siguiente pregunta, Roberto, porque a propósito de Coneval, es decir, ya no se van a hacer estas funciones, esta presentación de información que ofrecía periódicamente el Consejo, preguntarle si el INEGI estaría en condiciones de ofrecer la misma información y en la misma periodicidad que este Consejo, y también preguntar ahí cómo entran ustedes, es decir, si ustedes van a tomar los datos que arroja el INEGI, ustedes van a estar realizando informes, analizando estas informaciones, o si ustedes también estarían en condiciones o en una posición de generar sus propios datos. Bueno, eso depende de la naturaleza. Esto último que me preguntas depende de la naturaleza de cada una de las organizaciones. En el caso particular del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, como bien sabes, sí generamos información primaria. La encuesta ESU de movilidad social en México, pero la levantamos con una periodicidad distinta a la ENIC, que es cada 6 años, ¿no? Entonces, digamos, desde el ámbito del SEI, por supuesto que vamos a estar utilizando esta fuente de información, que el último levantamiento fue de 2023, para hacer análisis propio con el enfoque de movilidad social, que es lo que nosotros abanderamos, pero haciendo uso de esta información también para ir analizando a la luz de esa información primaria qué es lo que está sucediendo en términos sociales en el caso del país. En caso de generación de información primaria que se utiliza para la medición de la pobreza, pues
INEGI de por sí es la entidad que genera esa información primaria, que es a través de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, que se levanta cada 2 años. No tiene por qué haber ningún problema para que eso siga sucediendo, ya está en el ámbito del INEGI. La nueva atribución es no solamente levantar esa información, sino ahora utilizar esa información para realizar la medición de la pobreza. INEGI le dará su sello, pero nos tiene que decir cómo es que lo va a hacer, ¿no? Independientemente de eso, nosotros como organizaciones consideramos que en esta transición institucional hay que hacer este seguimiento puntual y eso es lo que vamos a hacer. Roberto, y en este plazo no se estará perdiendo tiempo, no se estará perdiendo información, digamos, en lo que se publican las nuevas funciones, digamos, que va a traer el INEGI u otras instituciones también que orbitan alrededor del INEGI, que son fuentes primarias de información fundamental y estadística aquí en México. No se, digamos, se llegará a tener pues un periodo de oscurantismo en materia de estadística. En términos de digamos, de la medición propia de la pobreza, con este enfoque multidimensional que se ha aplicado en el caso mexicano desde el año, digamos, con datos desde el año 2008, no tiene por qué suceder en el sentido de que los datos que se utilizan para ese fin salen publicados de manera sistemática y está anunciada la fecha para esa publicación. Lo que habría que esperar es, una vez que surja esa información, INEGI cómo es que la va a procesar y en todo caso, bajo qué términos va a publicar el resultado de medición de pobreza. Pero lo que te puedo decir es que una vez que se libere esa información, al menos haciendo uso de la metodología vigente, se puede replicar y eso es lo que vamos a hacer las organizaciones. ¿Cómo podemos estar al pendiente de los informes que van a estar presentando y si nos puede, digamos, ir pues orientando sobre cómo encontrarles y también más o menos qué periodicidades esperan ustedes estar arrojando información o análisis? Sí, al publicarse los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, pues correrá, digamos, un par de semanas más o menos para que nosotros anunciemos algún tipo de información al respecto. No sabemos si eso va a suceder antes o después del INEGI, dado esta situación a la que estamos haciendo referencia de la publicación del Diario Oficial de la Federación, pero va a ser más o menos a las 2 semanas, 3 semanas de que se libere la información. Y además, cada una de las organizaciones, somos organizaciones pues en el caso del SEI, justamente este año también cumplimos 20 años, nos los iba a cumplir el Coneval, y cada una de las organizaciones va a hacer análisis propios. Entonces, digamos, los análisis propios de cada organización se van a identificar a través de las redes sociales y de las páginas de internet de cada una de las organizaciones. En el caso de algún tipo de información conjunta, esto se va a dar a través de un comunicado de prensa que emitiremos asimismo, de manera conjunta, las 6 organizaciones que estamos conformando este consorcio. También me gustaría mencionarte que no necesariamente el consorcio va a quedar consolidado por estas 6 organizaciones, sino que también habrá pues ciertas organizaciones que se dedican también al análisis de la política de desarrollo social, que levanten la mano e intenten o soliciten sumarse a este esfuerzo colectivo. Sin duda una gran noticia, Roberto, la creación de este consorcio que nos va a dar luz justamente en estos tiempos de extinción de instituciones. Se nos termina el tiempo, pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y estaremos muy pendientes de los trabajos que den a conocer más adelante. No, al contrario, muchas gracias y saludos. Muy buenas noches.